Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra.
Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Delante de ti vengo a invocarte. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana, sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oiga hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y lo voy a estar haciendo en la epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículos 7 y 8, donde nos dice la palabra de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Este versículo es una alegoría, pero también es una advertencia sobre la necesidad de que el creyente, aquel que hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, podamos llevar fruto y llevarlos para Dios. Pero hay que tener en cuenta que solo el cristiano y la cristiana que verdaderamente puede llevar ese fruto para el Señor, lo hace por medio del Espíritu Santo. En cambio, el creyente nominal, es decir, de nombre tan solo, pues solamente puede copiar o imitar lo que otros hacen. Solamente eso nada más. ¿Por qué? Porque no ha experimentado el nuevo nacimiento. Sí, le agradan las alabanzas, le gusta la palabra de Dios, pero no siente de corazón el hacer la palabra de Dios, ni el comprometerse tampoco con el Señor. La tierra, hablando alegóricamente, es el corazón del creyente, y está comparado con la tierra preparada para recibir la semilla y también para que esta semilla pueda fructificar. La semilla es la palabra de Dios, que puede fructificar en nuestros corazones y dar ese fruto. Y la lluvia son las bendiciones y también los dones de Dios, ya que sin la bendición de Dios es imposible poder producir o llevar fruto. Es decir, que una persona por su cuenta ajena no puede llevar fruto por sí misma para Dios, sino que tiene que ser bajo la bendición y la dirección de su Espíritu Santo. Esta figura fue usada por el mismo Señor Jesucristo en la parábola de la buena tierra, como nos dice en Lucas 8:15. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. También en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías habla también en cuanto a una viña, y la compara esta viña con el pueblo de Israel. Se le llama y se le denomina la parábola de la viña, y la hallamos en Isaías 5, versículo 1 al 7, donde nos dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despredegado, y plantado de vides escogidas,
había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Aquella viña de la que nos habla el profeta Isaías, vemos que recibió toda clase de atención que una planta pueda recibir. Pero cuando llegó el tiempo para que produjese uvas, no produjo uvas sino silvestre. Así aún las buenas viñas, cuando son descuidadas también, se transforman en estériles, debido a que los espinos y varias clases de maleza crecen rápidamente a su alrededor. No quiere decir que cuando fueron plantadas fueron buenas viñas, claro que sí, pero fueron descuidadas. Y al ser descuidadas, como he dicho, crece rápidamente los espinos y los abrojos rápidamente. Así los hombres que han creído en la palabra de Dios y que quizá por algún tiempo se han complacido en ella y han recibido bendiciones de parte de Dios y pueden que entiendan y hayan crecido un poquito espiritualmente. Sin embargo, muchas veces pueden caer en las preocupaciones de la tierra, en los asuntos materiales como puedan ser los negocios seculares, el enriquecimiento, las amistades paganas y un largo etcétera que puede haber, ya que suele suceder que cuando esto ocurre, sus mentes, que antes pensaban en la palabra de Dios y empezaban todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo que es de buen nombre, ahora sin embargo ya no lo hacen tanto. Y de manera que antes que trataban de ser justos, ahora no distinguen lo que es justo de lo injusto. No distinguen ya de lo que es bueno a lo que es malo. No distinguen ya de lo que es blanco a lo que es negro, sino que es color de gris. Claramente, era una tierra de la que nos habla aquí Isaías, esta tierra malvada, que nunca respondería a cultivo, aunque el labrador tratase por todos los medios de cultivarla bien y de protegerla como así hizo. Por lo tanto, simplemente se debía dejar que permaneciera sin atención y quedase abandonada. Así también, nuestro autor a la epístola a los Hebreos compara a aquellos cristianos que no perseveran en la fe, a la tierra fértil que no dan frutos de justicia. Son comparados con una tierra que nunca producirá más que espinos y abrojos, y por tanto están próximos, y esto es una advertencia, solamente una advertencia, a ser maldecida y a ser quitada y abandonada. ¿Por qué? Mira cómo es consecuencia del pecado del hombre. Génesis 3, 17 y 18 dice: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Nótese, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Nótese que lo que produce el pecado alrededor de la persona que no está completamente esperando dar fruto para Dios, sino para sí mismo, lo que va a producir es espinos y cardos. Los espinos y los abrojos son una consecuencia de la maldición de la tierra por culpa del pecado de Adán y de Eva. Así, en los dos caminos, el camino de la muerte está lleno de maldición, de espinos, de abrojos, cuyo fin es ser quemado, porque nuestro Dios también es fuego, no solamente purificador para aquellos que se humillan hacia Él,
sino que también es fuego consumidor para los soberbios. Esta es una advertencia solemne sobre los creyentes estériles, que no están dando frutos para Dios, que se miran a sí mismos y además piensan no solamente que no dan fruto, sino que piensan que los demás, los que están en la iglesia, están ahí para servirle a ellos. Continúo ahora con Hebreos 6, versículo 9. Y los versículos del 9 al 12 nos van a estar hablando de las evidencias y bendición del creyente que es salvo. Y el versículo 9 nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. La palabra de los siguientes versículos sirven de estímulo y de aliento a cada uno de los lectores a los cuales iba dirigida esta carta, ya que no hace distinción entre ellos. Dice: pero en cuanto a vosotros, nótese que está hablando aquí en plural. Sin duda alguna que todos estaban expuestos, por tanto, el escritor dice: estamos persuadidos, ya que expresa la idea de una convicción íntima, casi segura, respecto a los destinatarios para quienes, en lugar de fracaso y derrota, habrá éxito y victoria en su vida espiritual. De manera que estamos alentando a creer y esperar lo mejor de ellos, porque el fruto de justicia, más allá de todo cuestionamiento, se había manifestado en sus vidas. Aquellos frutos, consecuencias naturales de la salvación, llevaban testimonio de que la gente en quienes aparecían eran herederos genuinos, no eran creyentes nominales, sino que habían experimentado el nuevo nacimiento de la salvación. Su deseo de asegurarlos, su preocupación de lo que ha sido reciente, no tiene que desalentarlo ni mucho menos. Debe haber ocasionado su lenguaje afectuoso de parte del escritor, ya que es el único lugar en toda la epístola que los llama aquí y le dice: oh amados. El versículo 10 de Hebreos capítulo 6 nos sigue diciendo: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios conocía la condición personal de cada creyente, a quienes se le dirigía esta epístola, lo mismo que también en el día de hoy conoce la condición personal de cada creyente, de cada persona, sea creyente o no lo sea. Ahora bien, hay que dejar bien claro que nadie se salva aquí por las obras. Cuando dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, ya que la misma palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, hay que tener en cuenta también, como nos dice Santiago, que nuestra fe depositada en el Señor Jesucristo y a la vez experimentado el nuevo nacimiento de la salvación, esto nos mueve a hacer algo para el Señor, no a quedarnos quietos. Pero no hacemos estas obras para ser salvos, sino que lo hacemos por amor, para llevar el Evangelio, para servir a otras personas que están necesitadas en el área social o en el área espiritual. De manera que, como dice aquí Efesios 2, 8 y 9, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. De manera que esta obra a la que se refiere este versículo que nos está hablando aquí Hebreos son la obra de justicia, ya que proceden de quienes viven sus vidas conforme a la justicia divina. Es decir, que no viven conforme a su justicia de antes. ¿La justicia de antes cuál era? Pues hacer a lo mejor distinción entre unas personas y otras. Elegir a unos porque nos caen mejor que a otros, etcétera, etcétera. Esa era nuestra justicia antes, el mirarnos a nosotros primero antes que a nadie. Pero ahora, la palabra de Dios nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la verdadera justicia y es el segundo y gran mandamiento.
Por tanto, nos está mostrando aquí que ellos eran acreedores de esta justicia, porque era una justicia según la voluntad de Dios. Una muestra de la obra de estos cristianos la encontramos en Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 34, y ahí nos muestran precisamente lo que ellos estaban pasando. Y dice lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nótese porque hay que tener bien en cuenta esto: el visitar a un preso cuando tú estás siendo perseguido, estás mostrando, si va a la cárcel allí, a los carceleros y a los guardianes, que tú eras de la misma condición y por lo tanto te la estabas jugando. Y no solamente eso, sino que habían perdido también sus bienes, los despojos. Lo habían despojado quizás de sus tierras, quizás de sus negocios, quizás lo habían echado de los trabajos, pero ellos dicen que todo esto lo sufrían con gran gozo, sabiendo que ellos tenían una perdurable herencia en los cielos guardada. Y la palabra de Dios nos enseña también en los evangelios que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que nos lo hagamos en el cielo. ¿Y cómo podemos hacernos herencia? ¿Y cómo podemos hacernos esos tesoros en el cielo? La manera que podemos hacerlos es no andando en nuestra justicia, sino en la justicia divina, en la justicia de Dios. Por tanto, aquí el Cristo en este capítulo 10 de Hebreos les recuerda el haber sufrido ellos al ayudar a aquellos que eran perseguidos, al haberse compadecido de ellos a aquellos que estaban en prisión, y al haber sufrido con gozo cuando sus propiedades también le fueron confiscadas, se las requisaron, se las quitaron. También pues ellos lo sufrieron con gozo, no se pusieron allí a pelearse ni nada de esto. Este amor es fruto de un corazón regenerado y está siempre listo a servir a la sociedad, pero también a servir al pueblo de Dios. No es como la secta, porque las sectas se sirven a sí mismos y se olvidan de la sociedad. No, el cristiano y la cristiana lo estamos demostrando en los días de hoy y lo hemos demostrado a lo largo de toda la historia, que no solamente somos solidarios con nosotros mismos, sino que también somos con nuestros vecinos, con la sociedad, con aquellos que están necesitados. Y eso es fruto de un corazón que verdaderamente ha sido regenerado. De manera que su vida son ejemplo del campo que produce una cosecha útil y lo hace para el pueblo de Dios. En marcado contraste con la descripción que hace el escritor, y lo hace hacia el campo enmalezado, de espino y de abrojo, es decir, con aquellos que no dan fruto. La palabra del Señor es bien clara, y en Mateo 25:40 nos dice bien claro ahí: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Las obras de amor le son hechas, al fin y al cabo, a Jesús. Y Dios no olvida los actos de bondad que podamos hacer hacia una de estas personas que están necesitadas, bien sean hermanos en la fe o bien sea a la sociedad. Dios es justo y Él no se olvida de bendecir a aquellos, ni tampoco se olvida de castigar a aquellos que son negligentes y que son malos. Sobre aquellos que han caído y han endurecido sus corazones, Él trae justicia. Sobre aquellos que reflejan las virtudes y la bondad de Dios, Él derramará sus bendiciones. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Son bendiciones como a muchas veces las falsas doctrinas, como por ejemplo la de la prosperidad. ¿Siempre se va a lo material, al dinero? No. En la vida terrenal,
el creyente recibe fuerzas para resistir las tentaciones y también las pruebas, de modo que su fe continúe, no mermando, no estancada, sino que su fe vaya creciendo poquito a poco, continuadamente vaya creciendo. Recuerda, esto ya es muy importante. La salvación es instantánea, se recibe por un acto de fe, pero el crecimiento espiritual, la santidad, es progresiva, y es progresiva en cuanto que nosotros queramos verdaderamente servir al Señor, queramos esforzarnos en crecer espiritualmente, y eso nos ayudará a fortalecer nuestra vida espiritual para resistir las tentaciones, para soportar las pruebas, para las tribulaciones que puedan venir a nuestra vida, y así podamos desarrollarnos. Y no solo esto, sino que también en la vida de la era venidera, estas bendiciones consisten en estar para siempre, eternamente, con el Señor Jesucristo, y también apropiarnos totalmente de la realidad tan maravillosa que es la salvación en la persona de Cristo Jesús. Continúo ahora con Hebreos 6, 11 y 12, donde dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El escritor se preocupa por la vida espiritual de cada persona que es miembro de la congregación, es decir, del cuerpo de Cristo, y por tanto, el escritor se preocupa por la vida espiritual de cada persona que es miembro de la congregación, y por tanto, es parte del cuerpo de Cristo. A lo largo de su epístola, el escritor ha mostrado interés por las personas, como por ejemplo nos lo muestra el capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1 y versículo 11, y ha enfatizado la responsabilidad colectiva de cada uno de los miembros de la Iglesia. Pero no se da por satisfecho solo por el hecho de que muchos creyentes se estén desarrollando espiritualmente. Él quiere que no solamente unos cuantos, sino que todos, absolutamente todos, progresen. Y este es el deseo que cada pastor o cada líder siempre ha deseado en su corazón. Que si el Señor viniese, si la trompeta sonare, que toda la iglesia fuese arrebatada, y que no se quedase la mitad o algunos, sino que absolutamente todos. Y esa es la lucha, ese es el deseo, porque esa es la voluntad también de Dios, de que todos seamos salvos, pero salvos de verdad. De este modo, está demostrando aquí el escritor ser un imitador del Señor Jesús, que no quiere ver alejarse a nadie de su pueblo. En resumen, él es un pastor que atiende a su grey espiritual y no hace asesión de personas. Los apóstoles constantemente instaban a los creyentes a crecer espiritualmente. Por ejemplo, el apóstol Pedro también en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando el escritor a los hebreos exhorta a sus lectores a asegurar su esperanza, recurre al término diligencia, que expresa algo de la magnitud de la responsabilidad cristiana en cuanto al desarrollo de su vida. Los creyentes debemos demostrar diligencia, pero no diligencia en unos días o unos meses o quizá un año, sino diligencia hasta el fin, dice aquí el escritor. Sin embargo, muchos desean gozar de una seguridad plena, pero no se esfuerzan para ser diligentes, y esto lo podemos ver con nuestros propios ojos en el día de hoy también. Sigue diciendo Hebreos 6:12: a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Algunos, no todos los creyentes, se estaban volviendo perezosos, es decir, vagos, en cuanto a su vida espiritual. Tal vez ya estaban satisfechos quizás con lo que habían alcanzado
y comenzaron a relajarse espiritualmente. Es decir, yo ya tengo suficiente, yo ya no quiero más, ya tengo la salvación, eso es para otro, eso pues son para los líderes, yo ya no, yo ya tranquilito a vivir una vida tranquila. Esto también lo podemos ver en los días de hoy. Como a algunos, pero no todos, le ocurre lo mismo que los destinatarios de la carta a los hebreos, que algunos también quienes así actúan y lo hacen, hoy deben de tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, el primero, cuando se despreocupa uno de la palabra de Dios, el crecimiento espiritual se paraliza, se detiene, se queda ahí. Imagínate, tú estás creciendo, podemos imaginar un niño que empieza a crecer y lleva 4 o 5 años y se desarrolla bien, va creciendo. Pero luego pasan 3, 4 años más, pero ese niño no crece. Se queda estancado en los 4 años primeros. Pero en realidad el niño ya tiene 8 años. ¿Qué podríamos pensar de ello? Que su desarrollo se ha paralizado. Pues así también ocurre espiritualmente. Si nos relajamos, si nos despreocupamos de la palabra de Dios. En segundo lugar, el creyente en vez de estar fortalecido y alerta espiritualmente, es todo lo contrario. Se vuelve en un cristiano, una cristiana débil, que comienza a debilitarse espiritualmente y tras la debilidad vienen las dudas. Por ello, hay que tener muy en cuenta y hay que estar alerta en cuanto a estas cosas, para que no podamos debilitarnos, para que no nos despreocupemos de la palabra de Dios, sino que estemos perseverando en ella. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre para engañar, emplean con astucia la artimaña del error. Y esto lo podemos ver en el día de hoy, como he dicho, falsa doctrina, como pueden ser la prosperidad, G12, etcétera, que están ahí y que muchas personas la siguen y la siguen precisamente porque siguen artimañas engañosas de hombres con astucia y que están utilizando aquí el error. ¿Y por qué lo hacen? Pues sencillamente porque los oyentes no han crecido espiritualmente. Si hubieran crecido, pues le dirían: chite, párate, lo que estás diciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios. Estás hablando por tu propia cuenta, eso no lo dice Dios. Bien, también Romanos capítulo 12 versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu sirviendo al Señor. El carácter perezoso es reprobado por Dios mismo. Dios no quiere un pueblo perezoso, sino un pueblo activo y diligente. Proverbios 6, 9 y 10 nos dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por poco las manos para reposo. Es decir, que siempre está durmiendo, siempre está cansado. Y también el mismo libro de Proverbios 24 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Es decir, el perezoso cuando hace frío, cuando hace mal tiempo, no se va a levantar, no se va a fatigar, prefiere pedir, arrastrarse, poner cara de necesitado antes de trabajar. Esto es lo que hace el perezoso. Y esto también ocurría en los tiempos de los hebreos y ocurre también en el día de hoy. Personas que no se mueven absolutamente por nada, no se esfuerzan absolutamente por nada. Ahora sí, ponen cara de lástima, cara de necesitados. El perezoso se caracteriza, hay algo que es característico en cada perezoso y perezosa, y es algo muy común entre todos ellos. Es que pueden empezar algo, si es que lo empiezan alguna vez. Pero bueno, si empiezan algo, rápidamente se van a cansar. Van a estar agotados, cansados, cansadas. El desánimo va a venir. Y ya, ¿qué es lo que van a hacer? No lo van a acabar. ¿Por qué? Porque tampoco les gusta que nadie les mande, que nadie les dirija, que nadie les diga: mira lo que estás haciendo, si lo haces de esta manera lo puedes hacer mejor y no te cansará. No, ellos lo hacen a su manera, no consienten
en que nadie les dirija ni nadie les mande. En cambio, el cristiano que no es perezoso es diligente y es fiel al Señor en todo y ejecuta los mandatos divinos y lo hace guiado por el Espíritu Santo del Señor y lo hace con gozo y lo lleva a su fin. El versículo 12, la segunda parte, dice: sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios es algo que todos los cristianos siempre estamos dispuestos a recibir. Claro, cómo no que no. Pero esas promesas muchas veces llegan tras una larga espera. De ahí que se requieren dos cosas. Una, fe, y la otra, paciencia. Pero si el perezoso no crece espiritualmente, su fe se va a debilitar y su paciencia pronto se acabará. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Que nunca recibirá las promesas de parte de Dios para su vida. Y naturalmente, ¿quién va a ser el perjudicado? ¿Lo va a ser Dios? ¿Lo va a ser la iglesia? No, lo van a hacer ellos mismos por ser personas perezosos y perezosas, que no perseveran en la palabra de Dios. Las promesas de Dios se experimentan por la fe y se alcanzan también por la paciencia. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Voy concluyendo ya con esto. El escritor de la epístola expresa, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, el deseo de Dios, y también la del escritor, para que todos los hebreos, a la cual va dirigida la carta, perseveren hasta el fin, que no se conformen con lo que ya tenían, ya que en algunos el riesgo a no perseverar y relajarse espiritualmente podía ser una posibilidad, de manera que el escritor anima a estas personas perezosas a que sean imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron las promesas de Dios, como lo muestra más adelante el capítulo 11 de Hebreos, donde se le suele llamar a este capítulo los héroes de la fe. Todo ello debe de animarnos a ver cómo estos hombres supieron esperar por medio de la fe aquellas promesas de parte de Dios. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, muchas personas, como he dicho, quieren las promesas de Dios, pero otros piensan que son más listos que nadie, más sabios que nadie. Quieren las promesas pero sin comprometerse para nada con el mismo Dios. Piensan, erróneamente, sin embargo, que Dios está obligado a darle a ellos o a ellas todo cuanto ellos necesitan y en el tiempo que ellos digan cuando les es necesario. Ahora sí, que Dios no se meta en su vida, absolutamente para nada, porque suelen decir: mi vida es mía y yo hago lo que me da la gana. Esa es la respuesta que te van a dar más rápidamente. Déjame decirte que quienes piensan así, o lo digan, lo hacen simplemente por la ignorancia espiritual que hay en su vida y el desconocimiento absoluto de la palabra de Dios. Aunque Dios no está obligado absolutamente a nada para con el hombre, sin embargo, por amor al mundo, a la humanidad, Él se encarnó en la persona de Jesucristo. Es decir, Él se hizo hombre, y se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario, por tus pecados, por mis pecados, para así podernos redimir de la esclavitud del pecado y restablecer también esa comunión que teníamos rota con Dios. Estaba rota a causa del pecado, y nosotros no podemos hacer ninguna obra para restablecer esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores natos. Nosotros estamos sucios. Solamente aquel que es limpio, solamente aquel que vino del cielo, solo aquel que es sin pecado y derramó su sangre, sangre inocente, sin pecado, es el que puede limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos con Dios. Querido oyente que me está escuchando, ¿no te gustaría por un acto de fe de tu parte que esa relación con Dios quedase restablecida? Para ello, es necesario que tú en primer lugar, personalmente, aceptes la gracia de Dios, es decir,
el don, lo que no te mereces pero que Dios te lo da, y que es la salvación en la persona de Cristo Jesús. ¿Y cómo puedes tú recibir ese don, esa salvación? ¿Cómo puedes recibirla? Simplemente la puedes recibir por un acto de fe, orando, pidiéndole perdón a Dios por tu delito y pecado y recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Si es así, que tú quieres hacerlo, pues yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, a que tú puedas ahora orar conmigo. Repite una oración conmigo muy sencilla, muy cortita, pero que si la haces con fe, yo te aseguro, con la autoridad de la palabra de Dios, que serás reconciliado, reconciliada con Dios por medio de Jesucristo, ya que Jesucristo es el pontífice, el único pontífice, no hay otro, el único puente que te puede unir a Dios. Ora conmigo hoy día y a donde estás. Señor Jesús, repite, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, tú debes ahora orar a Dios. Y no solo orar, sino que debes también de leer su palabra. Comienza con los evangelios si nunca antes lo has hecho. Y también es bueno que puedas visitar una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina, pero no una iglesia cualquiera, sino una iglesia donde se usa la palabra de Dios, donde tú puedas leer que lo que están hablando está de acuerdo con lo que tú estás leyendo en la Biblia. Congrégate ahí y podrás crecer espiritualmente para, como he dicho, resistir las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que puedan venir en esta vida. Y yo te aseguro que en la eternidad tendrás tus recompensas también. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Al estar aquí, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y aunque a veces tropezamos, queremos prometerte a ti, darte honra con el corazón y adorarte solo a ti. Señor, al estar aquí, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos tocar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y al entrar en este pacto, buscaremos más de ti, para ser hombres de integridad y en tu gracia caminar. Señor, al estar aquí, prometemos vivir como hombres de Dios. Y al entrar en este
ser hombres de Dios, hombres de Dios.